Otro escenario, que el mismo Lazo decida activar la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional. Podría ser, es un escenario probable, sí, que él lo haga y él se quede gobernando varios meses y pueda expedir decretos ley en materia de urgencia económica con el control de constitucionalidad que debería hacer la Corte Constitucional. Él solo necesita firmar el decreto ejecutivo, disuelve la Asamblea y automáticamente se cierra el Parlamento. Es otro escenario. Otra posibilidad que podría existir, Claro. que el presidente de la República decida renunciar porque la presión política y las evidencias en contra de su entorno familiar, de su círculo político íntimo, son tan abrumadores que no le permiten ya tener ninguna base de legitimidad ni de apoyo institucional y decide dar un paso al costado. Creería que no, porque lo veo bastante soberbio, bastante prepotente y Claro. con prácticas cada vez más autoritarias, incluso que me hacen sospechar a mí que él no va a tomar ese tipo de decisiones. Pero es un escenario que uno no se puede descartar, que él decida, reitero, dar un paso al costado y renunciar y que asuma Alfredo Borrero la presidencia de la República por el tiempo que falta para cumplir este periodo o este mandato. Y eso podría también ocasionar, podría ser también otro escenario que sí, pueda que de pronto Lazo no quiera renunciar ahora, pero si existiría presión social, ¿no? Manifestaciones, que eso, la verdad es que paro, no sé, no nos gustaría, pero pasaría si llegara a ocurrir y que ya por esa presión incluso el presidente tampoco pueda seguir sosteniendo y renuncie. Bueno, son muchos escenarios, ¿no? Hay gente que dice que hay que darle chance, otros en el Horner ha mencionado que hay que darle chance, hay que dejar que trabaje y que gobierne. Más allá de esto, si existiera una salida, por acá antes de seguir, saludos Marco Dután, saludos Piolín, para Mauro también todos los jueves, dice una cátedra de política. Nos Un dice, saludo a Marco, un saludo, un abrazo enorme a la distancia. No sé desde dónde nos está saludando, si es aquí, desde no alguna parte del sé, Ecuador o desde el exterior, pero un abrazo ahí pero para Marco. aprovecho también para mandarle un saludo a José Luis Galeano. Dice un saludito al estilo Nebot para mi esposa. Mi querido José, mamarrachito. Y para ti, María Fernanda, mamarrachita. Ojalá que estés bien armadita. No como ese año viejo mal armado de Guillermo Lazo. Venirme a decir a mí, bigote pintado. ¿Qué le pasa, pues? Píntese de presidente. Por cierto, Mauro, ¿qué te parece ese karma, no? Le dijo viejo y se terminó cayendo y se dañó el peroné, pero una mágica recuperación, ¿no? Y yo creo que al hombre ya hay que empezar a ponerle velas, porque empiezo a sospechar que tiene algo de santos, algo de santidad. ¿Sabes por qué? Porque hace milagros. Pues, o Hace sea, milagros. alguna vez, alguna vez se enfermó de COVID, dijo él, cuando se quiso activar la muerte cruzada aquí en la Asamblea Nacional, y no compareció a defenderse justamente bajo ese pretexto, bajo ese argumento. Ajá. Pero sorpresivamente, en menos de 48 horas ya estuvo operativo, pues nuevamente y estuvo ya funcional otra vez. Hoy se repite algo que incluso es más raro, que parecería extraordinario. Yo creo que debe ser incluso un sujeto de análisis de la ciencia, de Este más debe investigación, ser mutante, de Wolverine. los más notables médicos y científicos de nuestro país, porque se rompe el peroné, se fractura el peroné, le intervienen quirúrgicamente, pero el día de hoy ya aparecen fotografías donde prácticamente no tenía nada, pues entonces, donde incluso estaba con de estos pantalones cortitos, Sí, sí, sí. donde se puede apreciar el tobillo, los tobillos, y no tenía nada, pues ni una sola cicatriz, ni una Ni sola una vez, marca, ni siquiera en entonces zapatillas eh, para decir, para cuidar la herida. a menos que le haya intervenido quirúrgicamente el hermano Gregorio, que yo he sabido que hace milagros de esta naturaleza, pues yo dudo mucho, la verdad, yo dudo mucho, la verdad, que en verdad le hayan intervenido quirúrgicamente y segundo, pues si lo hicieron, si es que en verdad es cierto eso, que al siguiente día pues ya haya estado operativo en una reunión de 8 horas con el Frente Económico. Entonces, esta primera cuestión sí a uno le llama mucho la atención. Lo otro, ¿qué te puedo decir? Creo que es el reflejo de la soberbia, de la vanidad de él. Por un lado, llama al diálogo, al consenso, a la unidad. Cuando perdió la consulta popular dijo eso, lo analizamos igual aquí contigo hace un par de semanas atrás, y luego de unos días a uno de sus adversarios políticos le llama viejo en un tono despectivo, en un tono peyorativo, que además es un insulto de baja calaña, de Claro. muy mal gusto.
porque ser viejo no es ninguna afrenta. Claro. Ya quisiera yo llegar a ser viejo, ¿No? ya quisiera mucha Ni gente que él fuera llegar a ser jovencito. adulto mayor, llegar a ser adulto mayor, vivir muchos años, vivir 70, 75, 80, 85, 90 años. Ya quisiéramos, la gran mayoría de ecuatorianos, tener esa suerte, pero él utiliza la vejez bajo un esquema despectivo, bajo un esquema peyorativo. Pero lo peor de todo, que él no se da cuenta de cómo se ve ante el espejo. O sea, Claro. eso es lo más triste, porque él siendo menor físicamente, y perdón que lo diga así, está en condiciones inferiores a nivel físico, Más está más golpeado que Nebot. deteriorado que el propio Jaime Nebot, Claro, Nebot es está mayor. más deteriorado que mucha gente que tiene la misma edad que él, que Claro. Lazo. Pero él, sin embargo, se atreve, digamos, a estigmatizar, a tratar de forma peyorativa. Y además se mete en un terreno que no es el que más le favorezca a Lazo. ¿A cuál me refiero? Al terreno del sarcasmo, de la Claro. ironía, del Ahí del Nebot insulto le dio palo. fino, del insulto fino, porque se está metiendo con un peso pesado, pues, o sea, porque si algo hay que reconocerle a Nebot es que es fino y es agudo para insultar a un adversario, y claro, en lo que recibió el agravio Nebot, menos creo que se demoró en responderle y en despedazarle, porque le dijo año viejo mal armado y una serie de frases más que le dieron hasta para llevar, pues, o sea, y para colmo, y para la mala suerte de Lazo, hasta se termina, entre comillas, fracturando el peroné y termina dándole la razón, pues, de que era un año viejo mal armado.